El cabrito negro. Un muchacho venía cortejando a una moza durante algún tiempo y al final había acabado por darle palabra de casamiento. El muchacho pensaba que la palabra de casamiento sería bastante para conseguir de la moza lo que ninguna muchacha decente ha de conceder antes de casarse. Y con esas intenciones andaba hasta que un día, aprovechando que era víspera de romería en el pueblo, propuso a la moza ir los dos por su cuenta hasta la ermita de la Virgen, que quedaba bastante apartada. Se pusieron de acuerdo y quedaron en salir de madrugada para llegar con el día. Con que llegada la madrugada, fue el muchacho a buscar a la moza antes de que amaneciera, pero ella ya estaba esperándole, porque era muy devota de aquella Virgen y le agradaba muy especialmente acudir a la romería con el que iba a ser su marido, pues él le había dado palabra de casamiento. Emprendieron el camino hacia el monte donde estaba la ermita, y sucedió que, a mitad de camino, se encontraron con que el arroyo venía muy crecido, pues todo el día anterior, y el anterior a este también, había estado lloviendo. Y viéndolo desbordado, la moza dijo al muchacho que por en medio del arroyo no podrían pasar. Pero el muchacho, que no olvidaba ni sus deseos ni sus malas intenciones, le contestó: «Súbete a mis espaldas, que yo te paso a carricotas». Entonces la moza no quiso, y él insistió y uno y otra porfiaron hasta que ella se dejó convencer. Y aupándose sobre sus espaldas, el muchacho le trabó las piernas con sus brazos porque no se le escurriera en mitad del paso, y empezaron a cruzar el arroyo crecido. Y estaban ya a mitad del cruce, donde el agua golpeaba más fuerte y con más peligro, cuando el muchacho se plantó firme y le propuso a la moza las que eran sus verdaderas intenciones. La moza le contestó que de ninguna manera, ni por nada ni por nadie, le permitiría que se tomase libertad con ella, y el muchacho, viendo que no doblegaba su voluntad, dijo: «Mira, si no quieres hacer lo que te digo, te tiro al agua». Ella se negó. Insistió el muchacho. Ella volvió a negarse. Y así hubieran seguido hasta que la moza comprendió que él estaba dispuesto a dejarla caer al agua y ahogarla, y entonces ella le dijo por fin que renunciaba a ir a la romería, que la devolviese a la orilla y que allí harían como él quería. Porque la moza pensaba que, apenas pisase tierra firme, echaría a correr hasta su casa. El muchacho, que ya veía realizados sus deseos, volvió con ella a la orilla, la arrojó al suelo y, sin darle tiempo ni a decir «ay», le echó las faldas a la cara. Y cuál no sería su asombro cuando vio que la moza tenía las piernas como las patas de una cabra, todas cubiertas de pelos largos y negros. Y al bajarle, espantado las faldas, descubrió que su cabeza era igual a la de un cabrito negro, con unos cuernos bien retorcidos. Con que el muchacho, fuera de sí por el pánico, echó a correr medio loco monte abajo como si le siguieran todos los demonios del infierno. Y así iba cuando, justo a la entrada del pueblo, se topó con un primo suyo que ya se encaminaba a la romería y que, al verlo en semejante estado, le preguntó: «¿Qué es lo que te ocurre?». Entonces el muchacho le contó, explicándose cómo buenamente le fueron llegando las palabras a la boca, todo lo que le había acontecido. Y en esto, el primo desapareció ante sus ojos y se convirtió en el cabrito negro que había dejado en la orilla del río. Y el cabrito empezó a dar saltos y brincos sin parar
a su alrededor mientras le decía: «Ven a mí, cariño mío, que soy tu moza, que está dispuesta a hacer todo lo que tú quieras». Y así que el mozo se cayera redondo del susto sin poderse levantar, mientras se encomendaba a todos los santos del cielo, el cabrito se transformó otra vez en la moza y se volvió a su casa. Y al poco tiempo se casó con un muchacho excelente que, por si fuera poco, además, resultó que era el más rico del pueblo. El alfiletero de la Anjana. En Cantabria hay unas brujas llamadas anjanas, que poseen grandes poderes y que premian a los buenos y castigan a los malos. Y también hay una especie de brujos que solo piensan en hacer daño a la gente y se llaman ojáncanos, porque tienen un solo ojo en medio de la frente. Los ojáncanos viven en cuevas y son enemigos de siempre de las anjanas. Un día, una anjana perdió un alfiletero que tenía 4 alfileres con un brillante cada uno y 3 agujas de plata con el ojo de oro. Un pobre que andaba pidiendo limosna de pueblo en pueblo lo encontró, pero la alegría le duró poco porque enseguida pensó que, si intentaba venderlo, todos pensarían que lo había robado. Así que, no sabiendo qué hacer con él, resolvió guardarlo. Esta pobre vivía con su hijo que la ayudaba a buscarse el sustento. Pero un día su hijo fue al monte y no volvió, porque lo había cogido un ojáncano. Desconsolada al ver que pasaban los días y que su hijo no volvía, la pobre siguió pidiendo limosna y guardaba el alfiletero en el bolsillo. Pero no sabía que al hijo le había cogido el ojáncano y lo creyó perdido y muerto, y lo lloró amargamente, pues era su único hijo. Un día que andaba pidiendo, pasó ante una vieja que cosía. Justo al pasar la pobre, a la vieja se le rompió la aguja y le dijo a la pobre: ¿No tendrá usted una aguja por casualidad? La pobre lo pensó durante unos momentos y al fin le contestó: Sí que tengo, que acabo de encontrar un alfiletero que tiene 3, así que tome usted una. Y se la dio a la vieja. Siguió la pobre su camino y pasó delante de una muchacha muy guapa que estaba cosiendo y le sucedió lo mismo. Y le dio la segunda aguja del alfiletero. Y más tarde, pasó junto a una niña que estaba cosiendo y ocurrió lo mismo. Y la pobre le dio la tercera aguja. Entonces ya solo le quedaban los alfileres del alfiletero. Pero sucedió que un poco más adelante se encontró con una mujer joven que se había clavado una espina en el pie y la mujer le preguntó si no tendría un alfiler para ayudarla a sacarse la espina y, claro, la pobre le dio uno de sus alfileres. Y todavía volvió a encontrarse con otra muchacha que lloraba con desconsuelo porque se le había roto la falda de su vestido, con lo que la pobre empleó sus 3 últimos alfileres en recomponer la falda. Con esto, se quedó con el alfiletero vacío. Al final, su camino la llevó al río, pero no tenía puente por donde atravesarlo, de manera que empezó a caminar por la orilla con la esperanza de encontrar un vado, cuando en estas oyó al alfiletero que le decía: «Apriétame a la orilla del río». La pobre hizo lo que el alfiletero le decía, y de repente apareció un sólido madero cruzando el río de lado a lado. Y la pobre pasó sobre él y alcanzó la otra orilla. Entonces el alfiletero le dijo: «Cada vez que desees algo
o necesites ayuda, apriétame. La pobre siguió su camino, pero tuvo la mala suerte de no encontrar casa alguna donde poder llamar y empezó a sentir hambre. Entonces se acordó del alfiletero y se dijo: ¿y si el alfiletero me diese algo de comer? Apretó el alfiletero y en sus manos apareció un pan recién horneado, por lo que, muy contenta, se lo comió mientras proseguía su camino. Luego, al poco tiempo, alcanzó a ver una casa a la que se dirigió sin demora para pedir limosna. Pero en la casa solo había una mujer que estaba llorando la pérdida de su hija porque se la había arrebatado un hojáncano. Compadecida, la pobre le dijo que ella misma iría al bosque a ver si podía encontrar a su hija. Enseguida se acordó del alfiletero y, no sabiendo por dónde empezar a buscar, lo apretó fuertemente y apareció una corza con un lucero en la frente. La corza echó a andar y la pobre se fue tras ella hasta que el animal se detuvo ante una gran piedra y allí se quedó esperando. Desconcertada, la pobre volvió a apretar el alfiletero y apareció un martillo. Cogió el martillo y golpeó la piedra con todas sus fuerzas, y ésta se rompió en pedazos, y apareció la cueva del hojáncano. Entonces se adentró en ella, acompañada de la corza, y, aunque la cueva estaba en la más completa oscuridad, el lucero de la frente de la corza les iluminaba el camino. Y recorrieron la cueva por todos sus rincones hasta que en uno de ellos la pobre vio a un muchacho dormido y reconoció que era su hijo, al que el hojáncano había robado hacía tiempo, y le despertó, y se abrazaron con inmensa alegría los dos y, enseguida, se apresuraron a salir de la cueva con la ayuda de la corza. Volvieron a la casa de la mujer que lloraba la pérdida de su hija, pero entonces la pobre vio que ella no lloraba y reconoció por su porte que era una anjana. Y la anjana le dijo: «Esta es tu casa desde ahora. No dejes volver más al bosque a tu hijo sin cuidado. Y ahora aprieta por última vez el alfiletero». La pobre lo apretó y aparecieron 50 ovejas, 50 cabras y 6 vacas. Y así que terminaron de contarlas, vieron que la corza, la anjana y el alfiletero habían desaparecido. La zapatilla de oro. Un rey salió de caza con sus invitados y, siguiendo a una pieza, se despegó del grupo de tal manera que, al rato, empezó a echarse la tarde encima y vio que nadie le seguía, con la excepción de un conde de su corte. Entonces decidieron ambos buscar cobijo en alguna parte, y quiso la casualidad que dieran con una casa en medio del campo. En la casa vivía un matrimonio que tenía una hija muy guapa y muy bien dispuesta, y enseguida ofrecieron posada al rey y a su acompañante. En la casa no tenían mucho de comer, pero buscando una cosa buena para el rey, prepararon 2 perdices, y las guisaron, y las trajeron a la mesa. La muchacha partió las perdices y le dio las cabezas a su padre, las alas a su madre, los cuerpos al rey y a su acompañante, y ella se quedó con las patas. Al ver este reparto, el joven conde que iba con el rey dijo: «Estas perdices no están bien repartidas, pues nos toca a nosotros la mayor ración y eso no está bien». Y dijo la muchacha: «Sí, señor, que está bien, porque vea usted, la cabeza es para mi padre, porque es mi padre, y la primera persona de la casa.
las salas son para mi madre, que es la segunda persona de la casa. El cuerpo es para ustedes, que son los huéspedes. Y como yo soy la que va de acá para allá, pues para mí son las patas. Dicho lo cual, todos aceptaron la explicación y se pusieron a comer. Y el joven conde se fijó en la muchacha porque le pareció muy lista, además de guapa y dispuesta. Terminada la cena, se fueron a acostar, y le dijo el joven conde al rey: «Tanto me ha gustado esa muchacha que me parece que me he enamorado, y si me quisiera, bien que me casaba con ella, porque no busco una mujer que tenga muchos bienes, sino una que me guste, aunque no tenga nada». Y le dijo el rey: «Pues nada, mañana por la mañana le pides a los padres la mano de la muchacha». Así lo hizo al día siguiente, y el padre de la muchacha le contestó que ellos no eran dignos de que su hija se casase con él, pues no eran nobles, sino artesanos pobres. El joven conde insistió en que le preguntaran a ella, pues si aceptaba, él se casaba con ella sin preocuparse de su condición. Llamaron a la muchacha y cuando le dijeron que el conde la pretendía, dio su consentimiento. Y en unos pocos días se celebraron las bodas. Pasó algún tiempo, y un día, en palacio, el rey se dirigió al joven conde y le preguntó por su esposa, porque desde el día del matrimonio ya no había vuelto a verlos y sentía curiosidad. Y el conde le dijo: «Ni aunque hubiera dado 1000 veces la vuelta al mundo, hubiera encontrado una esposa mejor, ni más guapa, ni más dispuesta, ni más fiel y cariñosa que ella». Esto lo escuchó uno de los ministros del rey y comentó en voz alta para que le oyeran: «No lo creo, que bien se sabe que todas las mujeres son el diablo». Y dijo el joven conde: «¿Que mi mujer es el diablo? Pues es la más honesta y buena que se puede encontrar en el mundo». «Ajá», dijo el ministro, «¿eso es lo que crees? Entonces vamos a apostar la cabeza a que no es tan honesta como tú crees». «Apostado está», contestó el conde irritado. «Pues el rey es testigo», dijo el ministro. Acordaron que el conde estaría 8 días sin volver a su casa, y, mientras tanto, el ministro intentaría hacerla pecar. Y allí se quedó el conde, en el palacio del rey, esperando que pasasen los 8 días. Entonces, el ministro fue a casa del conde y pidió ver a la señora. Pero ella mandó decir a la criada que no quería ver ni hablar a otro estando su marido fuera. El ministro no desesperó y continuó insistiendo. Y así un día le decían que no estaba la señora, otro que había salido, otro que no podía recibirle. Y empezaron a pasar los días. Y el ministro se desesperaba, pues no veía el modo de llegar a ella porque ella no consentía. Así que empezó a pensar qué podría hacer antes de que se cumplieran los 8 días. Pues si no, perdería su cabeza. Y en esto le vino la idea de buscar a la peinadora de la condesa, y le dijo que le daría 3 talegos de oro si le daba 3 señas de la condesa. La peinadora le dijo que sí. Al día siguiente, estaba atendiendo a la condesa, y ésta dejó sus anillos en el tocador para lavarse, y entonces le quitó un anillo muy bonito que le había regalado el conde. Luego, cuando la peinaba, le cortó un mechón de su cabello sin que se diera cuenta. Y luego se fijó en que tenía un lunar en el pecho derecho. Y apenas salió de la casa del conde, la peinadora fue a ver al ministro y le dio las 3 señas de la condesa. El ministro se fue tan contento al palacio y llamó al rey, al conde y a testigos. Como era el 8º día, el rey le dijo:
¿cómo es que no has podido venir hasta hoy? Y decía el ministro: pude venir antes, pero me estuve aprovechando. Entonces el conde le amenazó con matarlo allí mismo, pues no lo creía. Y dijo el ministro: ¿no lo crees? Pues mira este anillo, y dime si lo conoces. Y le mostró el anillo. Dime si conoces este pelo, y le mostró el mechón. Y dime si tu esposa no tiene un lunar en el pecho derecho. El conde, anonadado, reconoció las 3 señas. Entonces dijo el rey: que llamen al alguacil para que prenda al conde y al cabo de 3 días le corten la cabeza. Con que encerraron al conde y quedó en capilla a la espera de que le decapitaran. Como a los presos le dejaban pedir un deseo, el conde pidió que le dejaran escribir una carta a su esposa. Entonces le explicó en la carta lo sucedido y le preguntaba si era cierto que había estado con el ministro, que él creía que no y que por eso había apostado su cabeza. La condesa se dio cuenta enseguida de la situación y, sin perder más tiempo, se fue a buscar a un orfebre y le encargó que le hiciera una zapatilla de oro en 24 horas. El orfebre se echó las manos a la cabeza y dijo: ¿una zapatilla de oro en un solo día? ¡Eso es imposible! Pues en un día ha de ser, que no hay nada que no pueda hacer uno si no quiere. Bien, dijo el orfebre, pero me dará usted el doble de lo que vale. La condesa aceptó, y luego se fue a ver a una modista y le encargó una túnica de terciopelo morado, y sucedió lo mismo. Pero se vino a hacerla porque la condesa le pagó el doble de su valor. Total, que al día siguiente, la condesa vistió la túnica, puso la zapatilla en una bandeja y se fue a la puerta del palacio del rey y empezó a decir en voz muy alta para que la oyeran desde el palacio: «Pido justicia al cielo, que en la tierra no lo encuentro». Lo gritó una y otra vez hasta que llegó a oídos del rey. Y éste dijo: «¿Quién dice tal? Yo soy un rey que hace justicia a todos por igual, y no me vendo por dinero». Y añadió: «Traedme inmediatamente a esa mujer». Así que estuvo en presencia del rey, éste le preguntó: «¿Qué es lo que va usted diciendo por ahí?». «Que no encuentro justicia en la tierra, y por eso la pido en el cielo, porque hay un hombre que me ha robado una zapatilla como esta, tomándola de mi alcoba. Y ese hombre es…» Y dijo el nombre del ministro. El rey, al oír esto, mandó al alguacil que trajera a su presencia al ministro. Cuando llegó éste, la condesa repitió su acusación. Y dijo el ministro: «¿Qué dice esta loca? A esta mujer yo no la he visto en mi vida». Y dijo la condesa: «¿Dice usted que nunca me ha visto, ni me conoce, ni me ha robado la zapatilla de oro?». El ministro volvió a negar, y ella insistió: «¿Jura usted que nunca me ha visto ni me conoce? ¿Lo jura usted 3 veces sin desdecirse?». Y el ministro contestó: «Sí, señora, 3 veces y cuantas fuera necesario, que yo no la he visto a usted nunca, ni la conozco de nada». Entonces la condesa le dijo: «Entonces, ¿por qué dice usted que ha dormido conmigo?». Quedaron los presentes suspensos ante esta pregunta, y dijo la condesa al rey: «Señor, mandad llamar a mi marido, que yo soy la campesina que ustedes encontraron yendo de caza, y con la que el conde se casó. Ya habéis oído jurar que no he sido infiel a mi marido». El rey y toda la corte quedaron maravillados de la agudeza de la muchacha. Mandaron llamar enseguida al conde, que en cuanto vio a su esposa se abrazó a ella, y luego perdonaron la vida al ministro, pero el rey lo desterró para siempre de su corte.